Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos a un salmo muy hermoso, un salmo un poquito largo, el Salmo 136. Es un salmo que nos trae a través de la repetición, a que recordemos que la misericordia de Dios es muy grande y es para siempre. Gracias a ese carácter de Dios, de ser misericordioso, de no aplicarnos el justo castigo que nos merecemos, de excederse en ser bueno, es que hoy día estamos todavía de pie delante de el trono de un rey que es supremamente y absolutamente santo, que demanda de sus hijos santidad, pero nosotros, en este cuerpo carnal y pecaminoso, en una mente vendida al pecado, no llegaremos a esa perfección de la exigencia de Dios, pero el Espíritu Santo continuamente hará esa obra de renovarnos, de transformarnos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando esto mortal sea absorbido por lo inmortal, cuando pasemos a la presencia de Dios, entonces seremos como ¿quién? Como Él. Entonces seremos santos, limpios y puros. Mientras tanto, tenemos que luchar día a día en contra del pecado que mora en nosotros. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de bondades, de gracia, Dios de amor, Señor, que extiendes tu misericordia sobre todos nosotros, que nos das cada día una y otra oportunidad más para que te busquemos, para que te honremos, Señor, para que seamos verdaderos hijos de Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a entender, amado Dios, que nos has hecho un llamado a la santidad, que nos has dicho, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Somos diferentes a los mundanos, porque nuestro destino final, Señor, nuestra eternidad está junto a un Dios, a un Rey santo. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos des corazón sabio y entendido para comprender que aunque todo lo puedo, no todo me edifica. Que aunque no hay impedimento para que yo caiga en pecado, no todo me conviene. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo que es tu voluntad y lo que no es tu voluntad. Ayúdanos, amado Dios, a vivir una vida conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. A entender tu palabra de tal manera que obtengamos la salvación de nuestra alma, Padre nuestro. Te pedimos, amado Señor, que nos des corazón sabio y prudente para comprender, Señor, lo que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor, y colocar toda solicitud a la obediencia, Señor. Poderoso Espíritu Santo, aquí estamos, como se dispone el barro en las manos del alfarero, escúlpenos, cámbianos, transfórmanos, haz de nosotros una vasija nueva, Padre Santo. Llénanos de tu divina gracia, Señor. Ayúdanos a entender que desafortunadamente, Señor, todo lo que hay en este mundo le pertenece a este mundo y se queda en este mundo. Ayúdanos a comprender que el tesoro más grande que podemos encontrar en esta vida se llama Jesús de Nazaret y con Él la salvación de nuestra alma. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras situaciones en particular que vivimos, amado Padre. Toma, Señor, control de nuestras necesidades, oh Dios nuestro. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu hija Josefina, Padre Celestial, y oramos por la salud de tu sierva, Padre Celestial, para que derrames de tu divina gracia y de tu poder sobre ella y la sanes, oh Dios nuestro. En tus manos encomendamos, Señor, nuestra vida. Sánanos, bendícenos, socórrenos, ayúdanos, Padre Celestial, y danos el entendimiento y la sabiduría para comprender, para poder ver cómo y de qué manera tú intervienes diariamente, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Cómo tú haces proezas y prodigios para socorrernos, para ayudarnos. Gracias, Señor, porque tú amas a los que te aman y te hallan los que temprano te buscan. Ayúdanos, amado Padre, a buscarte con todo nuestro corazón y a encontrarte y a obedecerte. Gracias te damos en todo y por todo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos.
Llegamos a un salmo que nos viene a hablar mucho acerca de la misericordia de Dios, y esa misericordia de Dios se refleja en su amor y cómo Dios nos ayuda de forma maravillosa en las situaciones que vivimos. Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Este salmo y el salmo que vimos hace 8 días se denominan salmos aleluyas. Salmos que alaban la grandeza, la bondad y la misericordia de Dios. Versículo 1 y versículo 2 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí tenemos una enseñanza maravillosa y que desafortunadamente a veces nosotros, o que llega a tener cierto choque con nuestros pensamientos. Dios es bueno, o Dios a veces es bueno y a veces no es bueno. Dios siempre es bueno. El problema que tenemos nosotros es que muchas veces consideramos que, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué hay tantas catástrofes? ¿Por qué hay tantas epidemias? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Porque hay tantas cosas malas y cada vez como que el mal prolifera de una manera impresionante alrededor de nosotros. Todo eso es cierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo todo perfecto, pero a la medida en que entró el pecado, entró la maldad, empezó todo ¿a qué? A contaminarse y a destruirse. ¿Qué es lo que ha traído el mal a esta sociedad? La maldad. Y como consecuencia de esa maldad, la gente ha dejado a Dios de lado. Cuando nosotros abandonamos a Dios, el Señor nos deja caminar en nuestro necio corazón. Y no esperemos que lejos de la misericordia, de la bondad, de la protección de Dios nos vaya bien. Nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Entonces nos dice acá: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Al Dios de los dioses, en el libro de Isaías capítulo 43, versículos 10 al 11. Isaías 43, versículo 10 al 11. En Isaías 43 leemos lo siguiente. Isaías 43. Dios nos aclara un concepto que regularmente lo tenemos bastante oscuro. A veces vivimos confundidos en cuanto a este concepto. Isaías 43 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué quiere decir esto? No hay ningún otro Dios verdadero fuera de el único Dios verdadero. Versículo 11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Estos conceptos que nos enseña la palabra de Dios, desafortunadamente muchas personas no los atienden, no los entienden, y por eso a veces viene la dureza del corazón del hombre, porque el hombre engañado dice: hay muchas religiones, hay muchas maneras de ir al cielo, cuando la Biblia dice que ¿qué? Solo hay una sola, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama ¿cómo? Jesucristo. Entonces nos sigue diciendo aquí: alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, versículo 3, porque para siempre es su misericordia. Este versículo 3 nos habla acerca del Dios bueno que nosotros tenemos, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Todavía seguimos con la idea de que somos producto de una gran explosión,
de una serie de casualidades que ocurrieron por accidente. Si usted encuentra un gatico atropellado por una tractomula que sufrió un accidente, el gatico queda bonito, ¿cierto? Eso queda una torta y hay un desorden por todas partes. Sí, señor. Ahora, si usted ve la perfección, lo complejo de la vida, de la célula, de toda, de una bacteria, ¿qué es eso? Inteligencia. Un diseñador, un diseño. Ahora nos dice aquí algo maravilloso, dice el que hizo los cielos con entendimiento. La distancia de entre la tierra y el sol. Ahora, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Qué fue primero, el sol o la tierra? La tierra es mayor que el sol. Primero Dios hizo ¿qué? La tierra. ¿Qué es más antiguo, la tierra o las constelaciones, las estrellas? La tierra es más antigua. Pero pregúntele a la ciencia y dicen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Dijo Luis Pasteur, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Entonces tenemos acá, dice, al que hizo los cielos con entendimiento, las órbitas, la inclinación de la tierra, levemente girada sobre su eje, todo eso es algo impresionantemente perfecto, hecho con regla. Si la tierra se acerca más al sol, el calor sería impresionante. Si se retira, el frío sería insoportable. ¿Dónde está? En el punto ¿qué? Exacto. Todo está hecho mostrando una inteligencia, una mente creadora, un Dios sabio que hizo todas las cosas. En el Salmo 19, versículos del 1 al 4, Salmo 19, versículos del 1 al 4, leemos lo siguiente. Salmo 19, versículos del 1 al 4. Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Esa belleza de una noche cuando se va la luz aquí, que se está yendo estos días, y ve uno ese cielo estrellado, bonito. Cuando hay tanta luz se pierde la majestuosidad de las estrellas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Algún día se ha sentado a ver las estrellas y empezar a decir, cada cosita de esas es más grande que este planeta, y yo estoy suspendido en el espacio, y nos encontramos en que empieza nuestra mente a divagar y decimos, ¿qué somos? ¡Uy! Una cosita de nada, un puntico en el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a la otra declara sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Todo el universo declara que hay un creador, que todo es producto de un ser superior llamado Dios que ha creado todas las cosas con el propósito de que la corona de su creación, que es el ser humano, tome la decisión que debe tomar. ¿Cuál? ¿Con o contra? El que no es conmigo, contra mí es. ¿Cuál decisión es la que debo tomar? Si eres un verdadero cristiano, Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si eres un verdadero cristiano, obedecerás verdaderamente, ¿qué? Todo el régimen interno del cielo. ¿Cuál es? El Antiguo y el Nuevo Testamento. En su orden, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nos dice aquí en el Salmo 19, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Todo testifica. ¿De qué? De que hay una mente creadora, un Dios que creó maravillosamente todas las cosas. En este planeta hay una vida tan prolífera de tal manera que si usted deja un pan por ahí guardado en la alacena, ¿qué hace? Se nace, le sale hongo, le sale...
Si es que no se lo comen las cucarachas, los bichos, ¿sí entiende? O sea, vida es lo que hay aquí. Maravillosamente. Volvemos a nuestro Salmo 136 y nos dice: el que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, versículo 6, porque para siempre es su misericordia. Hay personas que dicen, si habrá suficiente agua en este mundo para inundar el mundo. Y simplemente esa pregunta manifiesta nuestra ignorancia. Cuando Dios hizo el mundo, en el comienzo de la creación, la tierra estaba cubierta por agua. Toda. ¿Dónde está eso? Génesis 1, versículo 2. Vamos a Génesis 1, versículo 2. Génesis 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo es muy grande. Este versículo lo usan mucho para torcer la palabra de Dios, porque algunos dicen, ve que la tierra estaba desordenada, esto ve que el diablo ya vino y hizo un desorden. No. La palabra que usa en el original es sin forma. Desordenada, sin forma. Sin la forma perfecta que Dios quería darle. Entonces, era una obra, era un lienzo blanco que hasta ahora iba a ser pintado. Exactamente. Después de que Dios lo termina, y vio Dios que era bueno, y lo dejó perfecto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cuál abismo? El infierno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya existía? Ya existía. Pero ¿por qué Dios es tan malo que creó el infierno antes de que hubiese el pecado? Porque Dios conoce ¿qué? Todo. Dios ya sabía que Satanás se iba a revelar. Dios ya sabía todas las cosas que la gente mala iba a hacer. Y para eso ya estaba hecho ¿qué? El abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? Sobre la faz de la tierra, ¿sí dice? De las aguas. ¿No? Toda la tierra estaba cubierta de agua. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces volvemos a nuestro Salmo 136, el que extiende la tierra sobre las aguas, cuando dijo Dios, sepárese lo seco, haya expansión, y se separó y hubo una sola masa continental que se conoce como el Pangea. ¿Sí saben qué es la teoría del Pangea? La teoría del Pangea sugiere que hubo en el principio una sola masa continental, que los continentes estaban todos unidos. Y que cuando el Señor se enojó en Génesis capítulo 6, y que envió el diluvio, y que las cataratas de los cielos se abrieron, y las fuentes del abismo se rompieron, y hubo agua de arriba abajo y de abajo arriba, entonces las placas continentales se separaron. Pero si usted toma la tarea curiosa de coger los continentes, encajan, como si algún día hubiesen sido ¿qué? Una sola masa continental. Bueno, entonces nos dice acá, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuáles son esas grandes lumbreras? El verso 8, el sol para que señorease de día, porque para siempre es su misericordia. El tamaño del sol, si el sol fuese más grande, si fuese más pequeño. ¿Cómo lo hizo Dios? Perfecto. El tamaño es el tamaño ideal. Todas esas cosas, ¿qué son? Misericordia de Dios, su gran misericordia. Esta masa candente que está continuamente a temperaturas impresionantes es la que nos da cada día los hermosos rayos del sol, el día y la noche. Existen cosas impresionantes que el Señor nos ha dado para que nosotros seamos agradecidos de todas estas cosas preciosas que el Señor nos da. El sol para que señorease de día, porque para siempre es su misericordia. La luna, las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué quiere decir esto?
que el sol tiene la temperatura ideal para que no nos queme, porque para siempre es su misericordia. Exactamente. Que algún día Dios le dirá al sol, súbale a la candela un poquito. Sí, Señor. Y el sol le subirá a la candela un poquito, ¿y qué va a pasar? Apocalipsis. Y entonces el sol quemará a los seres humanos y les hará grandes llagas, incurables, malignas y pestilentes y supremamente dolorosas. ¿Por qué? Porque despreciaron la misericordia de Dios. Y cuando tú desprecias la misericordia de Dios, entonces te corresponde la ira y el juicio de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? De un Dios vivo. Entonces tenemos acá todas estas cosas preciosas, dice, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease de día, porque para siempre es su misericordia la luna, las estrellas. Ahora, el tamaño de la luna, la distancia de la luna que interviene las mareas, es perfecto. Es algo impresionantemente hecho a la perfección. Todavía decimos que somos productos ¿de qué? Del accidente. Accidentes. Hay tantas personas que uno dice a este sí la hicieron, pero ni siquiera es con pincel, con delineador, lo hicieron. Hay otros que no somos tan bonitos, pero tampoco tan feos. Dios usó, algo nos puso, pero no somos un accidente, somos producto de la inspiración maravillosa de nuestro Dios. Versículo 10 nos dice, al que hirió a Egipto con sus primogénitos, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Este versículo 10 nos viene a hablar de algo tremendo, la misericordia y el juicio de Dios. La misericordia, porque Dios es misericordioso, bueno y da vida, pero Dios también es muerte. ¿Cómo cree usted que usted de pronto iría a evangelizar allá a Egipto, a decirle a los egipcios, después de que en toda casa de los egipcios había un muerto, Dios es amor? ¿Qué dirían los egipcios? ¿Amor? Me mató a mi hijo. En algunas había primogénitos que ya eran padres. ¿Y quién se murió? El papá. ¿Sí me entiende? Hay hijos que ya, pero fue el primer hijo, entonces moría. Entonces, había muchos muertos en Egipto, dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Misericordia para los que le aman, juicio y muerte para los que le aborrecen. Dios es un Dios que extiende su divina gracia sobre nosotros cuando nosotros le amamos. En los 10 mandamientos encontramos esta referencia a Éxodo 20, versículo 6. Éxodo 20, versículo 6. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 6. Éxodo 20, 6 dice: Éxodo 20, versículo 6. 26. Dice Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué unas personas tienen mejor suerte que otras? Dios es la suerte de nosotros los cristianos. Dice un salmo precioso: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es hermosa la heredad que me ha tocado. Tú sustentas mi suerte. ¿Por qué para algunas personas hay unos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados? ¿Por qué esa diferencia? Porque hay unos que aman a Dios y hay otros que no aman a Dios. Y si yo amo a Dios, Dios me ama. Y si yo no amo a Dios, cada uno cosecha de lo mismo que siempre. Entonces, tu suerte no será suerte, sino será mala suerte. A veces nosotros, y el cristiano va renovándose, va de gloria en gloria, y el Señor nos va ayudando, sí. Entonces nuevamente el Éxodo 20, versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos trae suerte y bendición. ¿Sobre qué? Sobre los que le amamos y guardamos sus mandamientos. Todas las cosas nos ayudan a bien cuando andamos bien en los caminos de
Dios. Seguimos en nuestro Salmo 136. Dice el verso 11, al que sacó a Israel de en medio de ellos. ¿De en medio de quiénes? De en medio de los egipcios, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué significa esto? Dios nos dice a nosotros, salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Somos llamados a salir de este mundo para vivir una vida de santidad, porque la palabra santo significa apartado para la gloria y la honra de Dios. Eso significa. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. ¿A qué se refiere con la mano fuerte y el brazo extendido? A las plagas en Egipto. ¿Qué pasaba? Dios les dio, ¿qué? Duro a los egipcios. ¿Hasta que qué? Hasta que ablandaron, hasta que soltaron. Hasta que dijeron, váyanse, o de seguro ustedes van a ser los causantes de nuestra muerte. Los dejaron ir. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué simbolismo tiene el paso del pueblo judío por el mar rojo? El bautismo. El pasar por las dificultades cuando pases por las aguas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. La llama no arderá en ti. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor iba con ellos. Pero ese paso maravilloso y espiritual y lleno de esplendor y lleno de... fue la muerte para los egipcios. Ellos fueron a hacer lo mismo. ¿Y qué pasó? Y ahí quedaron. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Porque no es lo mismo ser hijo de Dios, amigo de Dios o enemigo de Dios. Y arrojó a Faraón y su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia con sus hijos y su ira con sus enemigos. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a los 40 años que anduvo Israel vagando por el desierto. 40 añitos nomás que les hizo dar vueltas para que aprendiesen a conocer al Señor. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Deuteronomio 8, 3, dice Deuteronomio 8, 3 lo siguiente. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir eso? 40 años llovió maná. 40 años Dios los alimentó, les dio alimento, les proveyó agua, les guardó su salud, les protegió su vestido. 40 años en la fidelidad de Dios y su protección los pastoreó Dios en el desierto, fue evidente sobre su pueblo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Verso 17, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué significa esto? Que Dios es vida y Dios es muerte. Que tenemos que aprender a tener temor de Dios. Nuestra falta de temor a Dios nos puede costar caro, muy caro. Un ejemplo de la falta de temor de Dios está Ananías y Zafira. ¿Quiénes fueron? Una parejita de esposos. Una parejita de esposos que está en el libro de los Hechos en el capítulo 5, que nos habla que ellos trajeron una ofrenda grande, y la colocaron a los pies de los apóstoles porque todos estaban haciendo eso, y todos felices y los aplaudieron. Y mira, Ananías trajo tanta plata y Zafira. Y entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad?
Sí, claro. ¿Por qué tentó Satanás tu corazón? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Y murió. Y después de un tiempo vino Zafira y le preguntó Pedro, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ellos habían quedado de acuerdo con su esposo de decir que sí, porque lo importante no es lo que se hace, sino lo que se aparenta. ¿Cierto que sí? Tenga cuidado. No es así. Con Dios no se vive de apariencias. Con Dios puedes morir por aparentar lo que no eres. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios es un Dios que quiere que nosotros seamos auténticos, verdaderos. Y así murieron ambos y fueron sepultados. Había dos sacerdotes, hijos de Aarón, ¿cómo se llamaban? Nadab y Abiú. Y tenían un oficio bastante simple y ellos se ganaban la vida relajados, como muchas personas dijeran, yo quiero un trabajo que sea fácil. Y les dijeron, mire, el trabajo que ustedes tienen que hacer es, mogollo, mire, ustedes llegan, cogen los incensarios, cogen las tenazas, sacan unas brasas y las ponen unas brasas de carbón encendidas, las ponen en los incensarios, echan el incienso y los baten. ¿Eso es todo? Uy, no, eso está, pero... Entonces, como era tan fácil, les dijeron, eso cualquiera lo hace. No, eso mejor dicho. Hasta dormido lo hago. Dijeron, no, hasta con unos guariláqueros. Y se fueron y se presentaron, ¿cómo? Atolondraditos del trago. Es que este trabajo es tan fácil que... ¿Y qué pasó? Y salió fuego del altar de Dios. E hizo Dios un asado. Bueno, dos asados. ¿Cuántas cervecitas habían tomado? Quizás no muchas. ¿Y por qué Dios los mató? ¿Acaso tomarme una cervecita es pecado? Desobedecer a Dios es pecado. Si en nuestras leyes colombianas a usted le da un día porque se tomó una cerveza y le hacen la prueba de alcoholimetría, ¿cómo sale? Alcoholizado. Pero solo me tomé una. De malas, vea. Parte, patios, pague. Dice la palabra de Dios de una forma maravillosa, que un deportista de alto rendimiento dice, de todo que se abstiene, de todo lo que le pueda llevar a que lo penalicen y lo desclasifiquen. De todo se abstiene, una vida disciplinada. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros ¿una qué? Entonces nuestra vida ¿cómo debe ser? Muchísimo más que disciplinada. ¿A qué me llamó Dios? Y yo debo entender muy claro, el llamado que el Señor me ha hecho es a la vida de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero muchas personas dicen, no, eso fue en el antiguo, eso no pasa hoy, porque yo Jehová no cambio. Dice a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es esto? Dios quiere hijos obedientes. ¿Para qué? Para bendecirlos. Para darles más y más de su gracia, de su buena voluntad, de su misericordia, de su amor. Pero si nosotros, siendo hijos obedientes, nos portamos como hijos desobedientes, ¿qué nos dará Dios? ¿Qué nos debe dar Dios? Garrote. ¿Por qué? Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué? Desde temprano lo corrige. Entonces vamos acá, en el Salmo 113, versículo 5, 113, Salmo 113. Versículo 5 al 9 dice lo siguiente: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, que levanta del polvo al hombre
y al menesteroso alza del muladar, que muchas veces estamos en la ruina completa, y el Señor en su misericordia nos hace, ¿qué? Reverdecer, y nos ayuda. ¿Y qué más sigue? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, el que hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos, aleluya. ¿Qué es esto? El Dios que te quiere, que te ama, que te quiere bendecir y que te dará cosas maravillosas. Ese es nuestro Dios, el Dios que exalta a los humildes, pero que humilla a los orgullosos. Entonces tengo que aprender a ser humilde. Versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Esto es tremendo. El pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, el pueblo gimió, Dios lo escuchó y les mandó Moisés para que por medio de Moisés fuesen liberados de su esclavitud. Y muchas veces el pueblo judío ha tenido encrucijadas de vida o muerte y Dios les ha mandado, ¿qué? Salvación. Y lo seguirá haciendo. La gracia del Señor sobre su pueblo no se ha parado, continúa, siguen siendo el pueblo amado del Señor y el Señor tendrá de ellos misericordia. Llegamos a la parte final de nuestro estudio, dice, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. La tierra fértil. Hay tierra fértil que dejó de ser fértil. Había tierras que tenían suficiente agua y dejaron de tener agua. ¿Por qué? La tierra cada día se está esterilizando más. Hay que colocarle, dicen los agricultores, hay que meterle tantos abonos y que ya eso no es rentable. Es más lo que uno le mete a la tierra que lo que le saca de fruto. ¿Por qué? Porque Dios ha sido apartado de la vida y Él es el que sustenta todas las cosas. O sea que Dios es el que hace que la tierra sea fértil y que la tierra produzca. Sí, sí. ¿Cuándo se redimirá la tierra? ¿Cuándo la tierra volverá a tener esas cosechas tan maravillosas? Cuando el Rey de paz gobierne sobre la tierra. Y entonces la tierra se regenerará. Porque Él es el que Él es el que nos da el alimento de cada día. Por eso es tan importante que nosotros al sentarnos a la mesa a comer, al menos digamos que, gracias Señor, por los alimentos que me das. Sabe que muchas veces la buena vida cansa y a veces, no, yo saco la tarjeta de crédito, compro y pago. ¿De qué sirve la tarjeta de crédito cuando no hay que comprar? Cuando no se pueda comprar, cuando no haya mercancías en los supermercados. ¿Puede llegar a eso? Vaya, mire a Venezuela, ¿cómo está? Y muchos otros lugares. Debemos aprender a ser, ¿qué? Agradecidos. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Nosotros tenemos que aprender que el Señor nos sustenta con su gracia y con su poder. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Quiero que terminemos en Isaías 55, libro de Isaías 55. Isaías 55, versículos del 1 al 9, y leemos aquí la misericordia de Dios, la misericordia ofrecida de Dios para todos nosotros. A todos los sedientos, diría uno con este frío que es sed, ¿no? A todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
La salvación es gratis, pero el precio es alto. La salvación es gratis, pero hay que pagar un alto precio por ella. Parece que son cosas completamente diferentes. El precio ya se pagó y fue muy alto. La sangre del unigénito Hijo de Dios fue derramada para que nosotros tengamos acceso a esta salvación. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué significa? Oídme atentamente. Preste atención para aprender, para vivir. Preste atención para obedecer y salvar su alma. ¿Por qué? Porque este libro y estas palabras son vida y son muerte. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué quiere decir esto? Abra sus oídos para oír, escuche para obedecer y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Quiere decir que David nos enseñó muchas cosas acerca de una relación personal con Cristo. Claro. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. ¿Cómo me honra Dios? Dios me honra llamándome para que sea su siervo. Es un honor ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios realmente no necesita a quien le sirva. Él tiene millones, miriadas de ángeles le sirven. Millones de ángeles. Y si necesita más, solo tiene que decir que aparezcan millones más de ángeles. Y aparecen inmediatamente. Y todos dispuestos ¿a qué? A servir. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. No dejes que el tiempo se te pierda, porque la vida no la tienes comprada. Quizás mañana no exista. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino, deje sus obras perversas y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Dios dice, yo no pienso como usted piensa. Le va a sonar un poquito feo, y lo que tú piensas y lo que yo pienso no tiene peso ni valor ante la presencia ¿de quién? De Dios. Sí, pero es que tenemos que respetar la forma de pensar. Sí, entre nosotros sí, respetémonos. Pero entre nosotros y Dios, nosotros debemos respetar y obedecer. ¿A quién? A Dios. Él es el supremo Rey. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahora, entendiendo este versículo 8, entendemos esto. Si lo que yo pienso es un error, si como yo hago las cosas estoy equivocado, entonces ¿qué debo hacer? Estudiar. ¿Estudiar qué? 66 libros de instrucciones de cómo se hace la voluntad de Dios. Ay, pero es que estudiar la Biblia es muy harto, no tiene dibujitos. No tiene dibujitos. Pero sí hay Biblias con dibujitos. Hay Biblias ilustradas. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Mi mente no es como la mente de Dios. Lo que yo pienso generalmente está influenciado por mi corazón pecaminoso, por mi gusto hacia la maldad, por mi pecaminosidad, y entonces lo que yo pienso en definitiva es malo. Lo que Dios piensa es bueno.
Todo lo puedo, pero no todo me edifica. Todo lo puedo, pero no todo me conviene. Absteneos de toda especie ¿de qué? De mal. Porque a santidad nos ha llamado Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, gracias Padre Celestial, porque para siempre es tu misericordia, porque extendiste, Señor, los brazos en la cruz del Calvario, indicando que todo el que quiera venir al regazo de Dios es bienvenido. Pero debemos venir a la casa de Dios, no a colocar nuestros conceptos, sino a obedecer los mandamientos de Dios. Danos corazón sabio y prudente y entendido para comprender qué es lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Danos, Señor, el querer y el hacer tu buena voluntad y permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, conociendo tu palabra, conociéndote a ti, perseveremos en esta fe maravillosa para obtener la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias por ese desbordante amor que tienes por cada uno de nosotros. Gracias porque continuamente nos socorres. Gracias porque estás al pendiente de nuestra vida, porque nos libras de tantos males, Señor. Porque tu anhelo, Señor, es librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Permite, Padre Celestial, que cada día nuestro corazón, Señor, vaya en pos de obedecerte, de honrarte, de servirte, Señor. En pos de lo supremo. Bendícenos, amado Padre. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos lo que voluntariamente apartamos en diezmos y ofrendas. Y te rogamos, oh precioso Señor, que nos ayudes a entender esa gracia de dar, Señor. Tu palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Permite, Padre Celestial, que entendamos, Señor, que no hay un dador más grande que tú, Señor, y que tú quieres que nosotros seamos como tú. Tu palabra dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Permite, Padre Celestial, que el día que decidamos, porque todo debe ser voluntario y libre, apartar un diezmo, dar una ofrenda, lo hagamos, Señor, entendiendo la grandeza del Dios al cual nos vamos a acercar, para ser bendecidos, porque podemos recibir maldición en vez de una bendición. Bendícenos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por que tenemos la oportunidad de deleitarnos en conocer tu palabra, en conocer tu voluntad. Ahora ayúdanos, Señor, en el propósito de que tu palabra, Señor, se viva en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pedimos tu bendición, Padre amado. Gracias por tu pueblo, la nación de Israel, Señor. Oramos por la salvación de los judíos. Oramos para que este pueblo abra su corazón al Mesías que desechó, Señor. Oramos para que tu gracia venga sobre ellos. Oramos por la paz de Jerusalén. Bendícelos, Padre nuestro. Oramos por nuestra amada Colombia. Oramos por toda esta lluvia que está cayendo, nuestro buen Dios, para que no traiga consigo desgracias, sino por el contrario, que tú nos libres de todo mal, Padre nuestro. Gracias en todo y por todo, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.